Imaginen que están caminando por su ciudad. Llegan a una calle específica y alguien les dice, hasta aquí puedes llegar. Si cruzas esa línea, entras a otro territorio, con otras reglas, otras oportunidades y otras vidas. En el episodio Una ciudad en dos, de Victoria Estrada y Daniel Alarcón para Radio Ambulante, la frontera era un muro de piedra y concreto que dividía física y socialmente a una comunidad. Pero, ¿qué ocurre cuando la ciudad ya no es solo cemento? ¿Qué pasa cuando las fronteras de nuestro día a día dejan de ser visibles a simple vista y se trasladan a los cables de fibra óptica, a las antenas de conectividad y a los algoritmos de nuestras pantallas? Bienvenidos a Aulas sin Paredes. Les saluda Andrea y hoy, junto a mis compañeros Pierina y Heriberto, nos sumergiremos en un viaje para responder dos preguntas cruciales. ¿Cómo será la ciudad del futuro? ¿Y qué pasa con la educación cuando las fronteras tradicionales se vuelven líquidas y complejas? Preparen sus audífonos. Para imaginar la ciudad del futuro, primero debemos desmontar una idea. La ciudad ya no es únicamente un punto en el mapa geográfico. En el capítulo La ciudad en sistema, la investigadora Geraldine Flieger, analizando el pensamiento del sociólogo Manuel Castells, expone que la urbanización moderna atravesó un cambio de paradigma radical. Pasamos del espacio de los lugares al espacio de los flujos. La ciudad del futuro no se define por la altura de sus edificios, ni por el número de avenidas. Se define por la densidad de sus redes. Es un organismo híbrido donde el mundo físico y el entorno digital están indisolublemente entrelazados. Es que piensen esto, en nuestro barrio la frontera antes era la avenida principal. Cruzarla a ciertas horas era muy peligroso o simplemente no tenías que ir al otro lado. Hoy tenemos dispositivos y conexión a Internet. Uno pensaría que las fronteras desaparecieron, ¿verdad? Pero la frontera ahora es el algoritmo, lo que el buscador decide mostrarnos, la velocidad con la que podemos descargar un libro o si podemos pagar la suscripción a las plataformas donde se produce el conocimiento. Exactamente, Pierina. Lo que mencionas es precisamente la complejidad de la sociedad red de la que habla Castells. La tecnología no borró la segregación urbana, la reconfiguró. En la ciudad del futuro, la frontera es multidimensional. Ya no es solo la distancia en kilómetros entre el centro y la periferia, es la brecha entre quienes producen los datos y quienes los consumen. Y durante siglos la educación dependía del espacio de los lugares. Necesitábamos un edificio, un aula, un tablero y un horario rígido. Pero si la ciudad del futuro es una red de flujo continuo, ¿qué sentido tiene encatrar el aprendizaje dentro de cuatro paredes? Aprender en la sociedad red implica entender que el aula ya no es el único contenedor del saber. Cuando la ciudad entera está conectada, la ciudad misma se convierte en la infraestructura educativa. Un estudiante puede analizar el impacto ambiental de su comunidad midiendo sensores locales en tiempo real, mientras debate sus hallazgos en un foro virtual con compañeros al otro lado del planeta. El reto no es acceder a la información, sino aprender a darle sentido dentro del caos de la red.
Totalmente de acuerdo contigo, Heriberto. Y aquí la noción de la frontera de la educación se complejiza enormemente. Primero, se rompe la frontera temporal y espacial, ya no se aprende solo en el horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde en la escuela. Segundo, se desdibuja la jerarquía tradicional. El docente deja de ser la única fuente de información para convertirse en un cartógrafo pedagógico, en una guía que enseña a navegar los flujos de la red. Y tercero, aparece la frontera de la exclusión. Si la educación se disloca y se traslada a la red, aquellos sectores urbanos desconectados o con baja alfabetización digital quedan marginados no solo del sistema educativo, sino también de la misma ciudad. Sí, en la ciudad del futuro, la educación se limita a automatizar procesos y a consumir contenidos digitales de forma pasiva. Estaremos duplicando esos muros invisibles. La transformación de las prácticas educativas debe ser, ante todo, una apuesta por espacios urbanos y digitales de encuentro. Por eso proponemos 3 ejes para transformar la práctica educativa en esta ciudad red. Primero, la pedagogía del entorno. Convertir los problemas de la ciudad, el transporte, la segregación, la sostenibilidad, en los verdaderos currículos de aprendizaje. Segundo, alfabetización crítica de datos. Enseñar a los estudiantes a cuestionar las fronteras invisibles del software, la inteligencia artificial y los algoritmos que filtran su realidad. Y tercero, escuelas como nodos comunitarios. Entender el centro educativo no como un recinto cerrado, sino como un punto de acceso público donde la comunidad se conecta, reflexiona y construye su tejido social. La ciudad del futuro no es una utopía lejana ni un escenario de ciencia ficción. Se está tejiendo hoy en cada interacción, en cada red que tendemos y en cada aula que decide abrir sus ventanas a la realidad de su entorno. La frontera seguirá mutando, pero depende de nosotros hacer que la red sea un espacio de inclusión y no un nuevo muro. ¿Y ustedes? ¿Qué fronteras invisibles están dispuestas a desafiar hoy en su entorno educativo? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de aulas sin paredes.